Twinkle, twinkle all the night. Then the ¿Te imaginas salir de tu casa o a tu trabajo y nunca más volver a ser visto por nadie? Prepárate, en este video no verás fantasmas ni monstruos, vas a ver casos reales de pueblos y culturas que desaparecieron sin dejar rastro. Número 4. Urkaheimer. Aparentemente, esta ciudad rural ubicada en el norte de Iowa, Estados Unidos, estaba en muy buen estado y prosperaba conforme sus habitantes también lo iban haciendo. Era pues tan normal como cualquier otra ciudad. Su economía era bastante estable y los pobladores eran felices viviendo aquí. Hasta el año de 1928, cuando extrañamente fotografías aéreas parecían mostrar una ciudad completamente vacía, los campos abandonados y lo que era más raro, todas las pertenencias de aquellos individuos habían quedado abandonadas en sus casas. Sus animales y sus cultivos también habían sido descuidados y como si hubieran salido al apuro, también habían dejado alimento recién preparado en sus hogares. La leyenda, que en aquel momento era un simple rumor, comenzó a tomar más fuerza cuando un turista dijo haber experimentado un hecho de lo más particular. Según él, no importaba qué tan rápido condujera, la ciudad parecía estar siempre a la misma distancia. Otros informes también vendrían de más viajeros, que reportaban que la ciudad literalmente se hacía humo frente a sus ojos. Y para ponerle un punto final, según reportes de la época, periódicos se hicieron eco de la noticia. Sun Telegraph fue uno de los medios que lo reportó primero, pero estos informes fueron ahogados por las noticias de la Gran Depresión de 1929. Número 3. El lago Angikuni. En noviembre de 1930, el canadiense Joe Lebel llegó al poblado pesquero esquimal ubicado junto al lago Angikuni en busca de refugio. Él como viajero conocía perfectamente todas estas zonas, pero al entrar se topó con una escena tomada de los cabellos. Todas las viviendas estaban en estado de abandono y lo más sorprendente es que con más de 1000 habitantes no había ni una sola alma en el pueblo. En este punto vale preguntarnos, ¿qué sucedió realmente aquí? ¿Fueron víctimas tal vez de alguna peste, de algún poder extraño que los hizo desaparecer a todos o simplemente decidieron huir del pueblo? Nadie lo sabe. Y para ahondar más en el tema, descubrieron también a todos los perros muertos de hambre y atados a los postes. Al final, las autoridades hicieron la respectiva investigación, descubriendo que todas las tumbas del cementerio habían sido saqueadas y vaciadas. ¿Y quieres saber lo peor? Días atrás se habían reportado grandes objetos luminosos sobrevolando el lago. Al final y hasta el día de hoy nunca se descubrió qué pasó realmente y dónde están sus habitantes. Número 2. Kuldahara. La leyenda del pueblo fantasma de Kuldahara se ha transmitido de boca en boca hace más de un siglo. Prácticamente su leyenda está rodeada de folclore y hechos reales que se mezclan, por lo que no nos es posible saber qué es real y qué no lo es. Según la leyenda, este era un pueblo donde vivían los brahmanes de Rajasthan. El gobernante de aquella ciudad era Salim Singh, quien era el más rico del pueblo, pero también era conocido por sus depravaciones y un día se enamoró de la hija del jefe de Kuldahara. Y sin más, le exigió al padre entregar a su hija como su esposa, pero este último se negó, y Salim en represalia subió los impuestos para todos los habitantes, y no conforme, amenazó con matar a todos si no se le daba a la doncella como su esposa. Fue entonces que en una noche y en completo silencio,
todos los habitantes de Kuldajara abandonaron la ciudad, no sin antes dejar sobre el pueblo una terrible maldición para aquel que se atreviera a pisar este pueblo. Al día de hoy, muchos ancianos cuentan que hay una terrible maldición sobre el pueblo que ha durado más de muchos siglos. Por su parte, los expertos creen que Kuldajara fue abandonada por terremotos, terribles sequías o simplemente las duras condiciones del lugar. ¿Tú qué crees? Número 1. Los mayas. Para empezar, hay que decir que la civilización maya fue la civilización más brillante del periodo precolombino. Su periodo de existencia fue de más de 3000 años, desde el 2000 a.C. hasta el 1521 después de Cristo. Además, los mayas desarrollaron un único lenguaje escrito en toda América y fueron los primeros en cultivar el cacao y domesticar el maíz. Además, los mayas confeccionaron su propio calendario para recordar fechas importantes de su historia, pero también con propósitos prácticos, como saber cuándo tenían que sembrar y ceremoniales para marcar las festividades religiosas. Para ellos el sol era un dios, mientras que la Vía Láctea representaba la entrada hacia la vida y la muerte. Pero, ¿por qué desaparecieron? Bueno, existen varias teorías para tratar de explicar su repentina desaparición. 3 sequías prolongadas, donde cada una duró una década aproximadamente, inutilizaron los sistemas de canales y reservas construidas por los mayas. A esta causa debemos sumarle que los mayas alteraban todo el ecosistema para su propio beneficio y una sucesión de enfrentamientos internos que diezmarían a la población. Tenemos la tormenta perfecta. A medida que las reservas de alimentos se reducían durante las décadas secas, la competencia por los recursos se hacía cada vez más intensa. Alrededor del año 1050, abandonaron las regiones del interior y se dirigieron a las costas del Caribe y a otros lagos y sumideros. Quizá no haya una sola causa que haya desencadenado la desaparición de esta cultura, sino más bien esta haya sido gradual. ¿Te quedaste con las ganas de más? Aquí lo tienes. Punto extra. En Japón existe un pueblo tan misterioso como interesante. En esta aldea los muertos se sustituyen con muñecos en tamaño real. Así es, aunque te cueste creerlo, este pueblo existe. Nagoro se encuentra del otro lado del río. En esta isla japonesa de Shikoku, hace 60 años tenía una población llena de vida, pero debido al difícil acceso al pueblo y a tan duras condiciones, el pueblo se fue quedando sin habitantes. Fue entonces cuando Tsukimiya Yano, viendo la difícil situación de su pueblo, decidió hacer algo al respecto. Durante más de 7 años, la mujer anciana se ha dedicado a confeccionar niños, adolescentes y adultos en tamaño real, todos completamente de tela. Pareciera una historia de ciencia ficción, pero la realidad es que los muñecos están por todo el pueblo. La escuela, que cerró hace 10 años, ahora cuenta con alumnos de algodón, profesores de algodón y su director es también de algodón. Si paseas por el pueblo, probablemente verás a personas de algodón esperando en el autobús, tomando siestas en el suelo o simplemente paseando y pescando, todos hechos de algodón. Gracias a Tsukimiya Yano, un pueblo desértico se ha convertido en toda una atracción turística que atrae a miles de visitantes cada año. La mujer, lejos de desanimarse por la soledad del pueblo, es feliz haciendo esto y espera poder hacerlo por muchos años más.